Dos cadáveres, uno sin cabeza, otro intacto, y aún así, ambos coincidían en lo mismo. Ponían la piel de gallina. Tacones altos desgastados y una desaparición silenciosa en pleno corazón de la ciudad. Cuando la línea entre la vida y la muerte se mide en facturas impagadas, la verdad empieza a asomar bajo la tierra helada de una fábrica abandonada. Maya, una chica joven cargando una deuda de $1 millón, eligió el suicidio para liberarse. ¿O fue la presa perfecta a los ojos de un asesino que conoce el terreno como la palma de su mano? En esta carrera contra el tiempo para impedir que aparezca un tercer cuerpo, yo, Ethan, no solo tengo que enfrentarme a pistas rotas, sino también a perderme en el laberinto de un mundo con el corazón frío. Muy pronto, el equipo forense llegó a la escena. Cuando Valeria pasó a mi lado, ni siquiera se dignó a mirarme. Desde lo de la otra vez, nuestra relación se había enfriado muchísimo. Ya era tibia, desvaída, y con esto, se volvió todavía más distante. Bajo la excavación del equipo especializado, el cadáver fue extraído rápidamente. Los huesos estaban degradados, pero el cabello seguía allí. Por el estado de descomposición, calculaban que llevaba muerto 1 o 2 meses. Valeria lo dijo con una expresión severa. Al oírla, Adrián se quedó un instante en blanco y luego se agachó. El tiempo de muerte se estimaba en 2 meses. Pero lo que a mí me intrigaba era otra cosa, ¿por qué este cuerpo tenía cabeza, mientras que el que encontramos hace 2 días era el de una mujer decapitada? A Adrián le crecieron aún más las dudas. Al principio pensó en investigarlo a fondo, pero ahora quedaba claro que no podían unir ambos casos como uno solo. Yo sabía en qué estaba pensando, si se podían unificar, todo sería mucho más sencillo. Y aún así, había demasiadas coincidencias. Por ejemplo, ambas mujeres murieron sin que ningún familiar las buscara. ¿Eran las dos de otra provincia? Bruno llevaba tiempo rastreando a trabajadores llegados de fuera, pero con tanta gente era un caos. La investigación estaba atascada y no había resultados claros. Jefe, creo que estos 2 cadáveres sí tienen muchos puntos en común. Se me escapó por instinto. Adrián apartó la mirada y preguntó. Dime. ¿Qué relación ves tú? Me lo pensé un momento antes de hablar. Primero, las 2 son mujeres. Segundo, tras desaparecer, nadie de su familia las buscó, eso encaja con alguien que viene de fuera. Tercero, fíjate en el desgaste del talón. Está muy marcado, igual que en el caso de la mujer sin cabeza. Es muy probable que ambas trabajaran en oficina. Después de mi análisis, Adrián asintió, como si le pareciera razonable. No está mal lo que dices. Pero yo seguía notando que guardaba algo más. ¿Otra idea? Bruno era rápido leyendo caras, con solo verle el gesto, supo que Adrián no lo había dicho todo. Tras un silencio largo, Adrián habló despacio. Ethan tiene razón, hay muchas conexiones. Pero eso solo son pistas superficiales. En los detalles hay diferencias. Por ejemplo, este cadáver tiene cabeza, y la del otro aún no aparece. Esa diferencia es clave. Si el asesino cortó la cabeza para ocultar la identidad de la víctima, entonces, ¿por qué aquí la dejó intacta? Adrián planteó la duda y, de paso, descartó mi conclusión. La sospecha, sin embargo, seguía pesando. Porque, aunque había muchas coincidencias, no podía negar lo que yo había dicho, pero tampoco podía afirmar que fuera perfecto. Cuando el cuerpo quedó completamente desenterrado, se vio que las similitudes eran realmente significativas. Valeria miraba fijamente el cadáver, inmóvil, como si estudiara algo. Adrián se acercó y preguntó con gravedad. «Valeria, ¿has notado algo?» Ella frunció el ceño. Tardó en responder. La edad ósea de las 2 víctimas no se diferencia demasiado, rondan los 20 y tantos, quizá cerca de los 30. Podrían unirse en un mismo caso, pero la única discrepancia es la misma, una tiene cabeza, la otra no, y la cabeza de esa víctima sigue sin aparecer. Tras oírla, a todos se nos encogió el estómago. Los recursos del departamento no eran infinitos, y aún así los equipos enviados no habían encontrado nada. Pensarlo nos dejaba inquietos. Nosotros necesitábamos su cooperación, ellos necesitaban nuestras pistas.
Al ver nuestras caras, Valeria se aclaró la garganta y dijo, muy seria. Por ahora, esto es solo una explicación general. Necesitamos que encontréis más indicios para poder confirmarlo. Valeria, esto es responsabilidad nuestra. Gracias por el trabajo. ¿Y el cuerpo? Tendremos que pedirte que te lo lleves primero. Adrián, al hablarle, mantenía una amabilidad que no se le veía a menudo. Además, Valeria era famosa en la comisaría, la reina del lugar. Había una fila interminable de hombres esperando su oportunidad. Si Adrián estaba interesado en Valeria, era lo más normal. Una mujer así, sería raro que a un hombre no le gustara. Cuando la vi marcharse con el cadáver, aparté la mirada. Quizá debería invitarla a cenar algún día y aclararlo todo. Sentía que, si seguíamos así, no iba a acabar bien. Nos veíamos demasiado a menudo como para no hablarlo. Nora y yo salimos a inspeccionar la zona. El terreno se parecía al del bosque de antes. Era una fábrica abandonada, aislada, perdida. Las casas cercanas, desalojadas hacía años, estaban vacías, todo era ruina y abandono. ¿Quién elegiría un lugar así para matar? Nora, este sitio es duro de verdad. Si el asesino eligió esto, tiene que conocer muy bien el terreno. En otras palabras, probablemente es de aquí. O, como mínimo, sabe perfectamente cómo se mueve todo alrededor. Mientras hablaba, se me quedó la mirada clavada en el paisaje. El terreno se me dibujó en la cabeza como un mapa tridimensional. Podía simularlo mentalmente y recorrerlo, punto por punto, para revisar el entorno. Nora escuchó y no respondió. Se limitó a seguir inspeccionando durante un buen rato, y al final, regresó. ¿Lo que acabas de decir no es obvio? Si todo el mundo lo entiende, no hace falta que lo sueltes en voz alta. Lo dijo con desdén. Y sí, siendo la jefa del equipo 1, fuerte como era, no tenía nada de extraño. Me dio vergüenza. Y tenía razón, eran pistas evidentes. Si el asesino era local, entonces debía tener un medio para transportar el cuerpo. No podía cargarlo hasta aquí y tirarlo sin más. Aunque no viviera nadie cerca, no podía ser tan temerario. ¿Y si alguien lo veía? Miré con más cuidado. Este lugar era perfecto para deshacerse de un cadáver, aquí no venía nadie, nunca. Desde los desalojos, corrían rumores de cosas raras, historias de miedo, con los años, la gente se lo había creído. Mientras yo hablaba, Nora seguía observando en silencio y anotaba algo en su libreta. No entendía qué pensaba, pero al final era la jefa, tenía su propio criterio. Yo, que apenas llevaba nada en la comisaría, lo mejor era seguirla y aprender. Todo eso ya lo sé. ¿Puedes decir algo útil? Su tono era lento, frío, como si le aburriera lo que decía. Me quedé sin palabras un segundo, me rasqué la nuca y respondí. Forense calculó que la muerte fue hace unos 2 meses. Eso significa que la víctima y el asesino estaban conectados desde hace 2 meses. Revisar cámaras será difícil, por aquí casi no hay, y las que hay son malas. Y además han pasado 2 meses sin que nadie denuncie nada. Creo que la víctima podría ser de fuera y venir de una familia monoparental, o no tener a sus padres. Solo así se explica que nadie haya ido a denunciar. Cuando alguien trabaja lejos de casa, casi todos a su alrededor son simples compañeros. Si un día deja de aparecer, desaparece, puede morirse y nadie se entera. Así de frío es el mundo. Nora me miró apenas y dijo. ¿Puede ser? ¿Pero cómo vas a deducir la identidad? El primer cadáver no tenía cabeza y ya era difícil. Este, aunque la tiene y está entero, tampoco nos deja pistas. El rostro ya es prácticamente un cráneo. No hay nada que reconocer. Y ni hablemos de reconstrucción 3D. Eso no era realista. En una gran ciudad quizá tendrían ese equipo, en un sitio pequeño como este, era impensable. Pensarlo me arrancó una sonrisa amarga. Y aún así, llevaban muertos tanto tiempo, y nadie vino a reconocerlos, nadie llamó para denunciar. Eso solo me decía una cosa, a su familia no le importaba. Muchas familias rotas son así, también podía ser huérfana.
Si tuviera padres, una mujer no quedaría abandonada de esta forma. Sus padres la llamarían o denunciarían su desaparición. Pero aquí no había ni llamada, ni denuncia, ni rastro. Esto es de locos, salvo que sea tal como dijiste. Nora soltó el aire despacio, dudó un instante y añadió. Según tú, ¿estás 100% seguro de que venía de fuera? ¿Y si era de aquí? Hoy en día, hasta a unos padres les resulta fácil deshacerse de un hijo, ¿no? Había algo extraño, cada vez que trabajábamos estos casos, a Nora se le ensombrecía la cara. No lo entendía, y tampoco me atrevía a preguntar. Era asunto personal, meterme no era lo correcto. Cuando notó mi mirada, suavizó la expresión y fingió normalidad. Ya. Si aquí no queda nada más, volvemos. Ojalá forense encuentre alguna pista nueva en el cuerpo. Si es así, mejor. La seguí de regreso a la escena. La cinta de seguridad se había extendido unos 20 metros para mantener lejos a los curiosos, evitar fotos y rumores en redes. Nora estuvo investigando durante un buen rato. Parecía haber encontrado algo, se agachó y saltó dentro de la fosa. Yo ni siquiera alcancé a llamarla antes de que bajara. No tenía ningún reparo, y el valor que tenía era impresionante. Hasta yo, siendo hombre, me sentí pequeño. «Nora, ¿estás bien ahí abajo?», preguntó Leo. «Estoy bien. Y encontré unas cuantas cosas». Sacó un objeto que brillaba en la tierra. Lo limpió y resultó ser un broche de solapa muy fino. La artesanía era buena, debía costar varios cientos. Seguramente la víctima lo llevaba en vida y después, fue asesinada y enterrada allí durante 2 meses antes de que la encontráramos. Este asesino sabía esconderse. Si era el mismo caso, podía haber matado primero a esta víctima y luego a la otra. Ahora tocaba comprobar la conexión entre ambas. Adrián habló más de lo habitual y me sorprendió. Normalmente solo daba órdenes, siempre era frío. Hoy estaba especialmente hablador. «Jefe, ¿por dónde empezamos?» «Las dos están muertas». «¿Vamos a investigar desde su círculo de amigos?» «Últimamente hago esto todos los días, estoy al borde de volverme loco». Bruno se quejaba con dramatismo, casos, documentos, pantallas, decía que se le iban a romper los ojos y que, si acababa con gafas, esperaba que el comisario se las pagara. Adrián sabía perfectamente a dónde iba Bruno. Respondió, con calma. ¿No te dije que siguieras el caso de Lidia? Aquí no hace falta que tú y Ice nos quedéis. Me encargo yo. Además, hay otro equipo detrás. Y por supuesto, si el equipo de Nora aceptaba cooperar con el nuestro, el caso se resolvería más rápido. Era el deseo de Adrián y el de todos. En la sala de reuniones, sobre la mesa, había una bolsa sellada con el broche dentro. Ese tipo de broche lo usan muchas mujeres como adorno. Por la marca, seguramente costaba unos 2.000. Si no se tiene dinero, no se gasta esa cantidad en algo así. Demasiado caro para ser una pieza tan pequeña. La víctima tenía que ser una mujer a la que le gustaba arreglarse, dijo Leo. Si no, no gastaría tanto en un broche. No necesariamente, respondió Gabriel, imperturbable. A lo mejor le gustaba y ya. Hoy las mujeres compran como si perdieran la cabeza. Es que tú no has visto. ¿Y este por qué no está en la sala de autopsias trabajando y viene aquí a estorbar? Murmuré. Miré atrás, Nora no estaba con él. Normalmente iban pegados por el trabajo. ¿Por qué hoy iba solo? El nivel de descomposición de este cuerpo es demasiado avanzado. En forense haremos todo lo posible para reconstruir, pero no podemos asegurar que logremos identificar a la víctima, dijo Gabriel, serio. Oye, ¿no tienes ya bastante con tu trabajo? ¿Vienes a lucirte? Lárgate, saltó Leo. Gabriel sonrió. ¿No he venido a ayudar? Igual si soy útil. Además, ahora mismo los 2 cuerpos son solo esqueletos. No tenemos ni la información más básica. ¿Por dónde empezamos? No se equivocaba. La única diferencia clara era esa, el primer cuerpo estaba decapitado y no sabíamos quién era, el segundo,
con el cuerpo destruido por la descomposición, hacía casi imposible incluso averiguar de qué murió. ¿Me habéis oído?, dijo Adrián, tajante. Lo más importante ahora es encontrar a los desaparecidos y hacerlo rápido. No podemos permitir más víctimas. A este paso, temo que aparezca un tercer muerto. Es solo una suposición, pero... Una investigación tras otra, y solo con el tiempo salían las pistas. Jefe, estamos trabajando, dijo Bruno. Pero este caso es complicado. Aún no tenemos nada claro. Y además hay tanta sangre. Ni siquiera sabemos quién es la víctima. ¿Qué investigamos? En cuanto terminó, se ganó las miradas fulminantes de todos. Hablar así era como no decir nada. Mejor callarse. Nora seguía sin hablar. Nadie sabía qué pensaba. Y nadie preguntó qué vendría después, porque el aire estaba tenso, nadie sabía qué iba a ocurrir. Solo quería tranquilizar al jefe, insistió Bruno. Y, la verdad, ahora mismo la gente es impredecible. Aunque sigamos tirando del hilo, puede que no encontremos nada. Ni siquiera hemos resuelto la identidad. Adrián, que llevaba rato en silencio, al fin le lanzó una mirada dura y dijo: Ya basta. Dejad las tonterías. Cada uno a lo suyo. Poneos a trabajar. Entendido, respondimos todos. Equipo 2, venid a mi despacho un momento, anunció el comisario desde el otro lado. Adrián fue llamado arriba. Comisario, lo sé, esto no es tan simple, murmuró Leo. Seguro que hoy le cae otra bronca. El caso de la mujer sin cabeza sigue sin resolverse y ahora aparece otro cadáver. Es difícil de explicar. Me da que estamos acabados. Si no lo resolvemos, ¿nos mandará a todos a volver al campo a arar? Leo sonaba derrotado, al final, todos esperábamos un resultado. Bruno se burló y se pegó a mí. Ethan, ¿por qué te quedaste callado antes? ¿Tienes otra idea? Suéltala. Vi su preocupación y le di una palmada en el hombro, para calmarlo. Tranquilo. Aún no estamos en ese punto. ¿Quién dice que, si no sabemos el nombre, no podemos investigar documentos? Confía en mí, vamos a atrapar al asesino. Lo dije con firmeza para animarlos, pero su cara lo decía todo, les quedaba poca esperanza. Nora escaneó a sus subordinados con frialdad y soltó, sin emoción: Mirad qué futuro tan brillante el vuestro. ¿Lleváis 2 días aquí? ¿Esperáis que todos los casos vengan con las pistas puestas delante? Entonces, ¿para qué hace falta policía? Mejor sentarse a esperar a que el asesino se entregue solo. Sois policías. Haced lo que toca. Investigar pistas es vuestro trabajo. Dejad esa cara de derrota. Cada uno a lo suyo. Moveos. Cuando terminó, todos se dispersaron rápido. Nadie quería enfadarla. Todo el mundo sabía que tenía mal carácter, pero también que resolvía casos. Nora, toma, bebe agua caliente. Le serví un vaso y lo dejé delante de ella. Era un gesto de buena fe. ¿Qué significa esto? Se giró y me fulminó con la mirada, como si tuviera fuego dentro. No entendí nada. Yo solo intentaba ser amable. Me salió una frase torpe, bajito, y hasta la miré de reojo. ¿Dije algo mal? ¿Por qué me miraba como si quisiera reducirme a cenizas? Ethan, estás pidiendo a gritos que te ponga en tu sitio. Si tienes tiempo, esta noche te vienes al patio de entrenamiento. Quiero ver cuánto has mejorado. Soltó eso y se marchó sin darme opción, visiblemente enfadada. Bruno se acercó, todavía más intrigado, y me dio una palmada en el hombro. Tienes talento, ¿eh? Hacer que Nora se enfade así no lo consigue cualquiera. ¿Qué dijiste? No lo sé. Solo le dije que bebiera agua caliente. ¿Las mujeres en estos días no deberían beber agua caliente? Lo pregunté de verdad, desconcertado. Yo no veía el error, solo estaba preocupándome. Bruno chasqueó la lengua. Te dije que eras el típico hombre de manual y no me creíste. Ahora lo entiendes.
Si a tu pareja le dices bebe agua caliente, te juro que te deja tirado en el suelo medio día. Lo que más odian es esa frase. Y encima se puso a darme consejos, infusiones, jengibre, azúcar moreno, mantente abrigada. Pero al pensarlo, sonaba a cliché insoportable. Mejor no. Ya me habían metido en problemas antes con Valeria, no iba a repetirlo. Al acordarme de Valeria, pensé que podía pasar por la sala de autopsias para ver cómo iba todo. Siendo honesto, quería usar el caso como excusa para acercarme a ella. ¿Qué haces aquí? Valeria estaba mirando los dos esqueletos sobre la mesa, absorta. La situación era desesperante, sacar algo útil era difícil. Al verla así, supe que todavía tenía prejuicios contra mí, pero como era trabajo, lo llevábamos con una calma forzada. He venido a ver si puedo ayudarte en algo, y de paso preguntar por el avance. Me quedé a su lado, en silencio, intentando acompañarla. En la sala de autopsias hacía un frío especial, constante, para conservar los cuerpos. En un lugar así, me pregunté cómo Nora podía soportarlo. Valeria solo giró la cabeza para mirarme un segundo y volvió a los huesos, con una curiosidad casi cortante. Ethan, eres policía. No entiendes de esto. No puedes ayudarme. Si no tienes nada, sal fuera. No estorbes. Gracias. ¿No dijimos que lo de antes quedaba atrás? Solo fue un malentendido. Si hice algo que te molestó, puedo disculparme, pero no hace falta que me trates así. No es justo. Decirlo me pesó. Había demasiados malentendidos entre nosotros. Tarde o temprano deberíamos deshacer ese nudo antes de que se volviera un veneno en el ambiente. Entiéndelo bien. Entre tú y yo solo hay trabajo. Nada más. Y no creo que tenga nada que explicarte. No entiendo de qué hablas. Después de decirlo, me lanzó una mirada fría. Seguía mirando los huesos cuando se llevó la mano al pecho, como si le doliera. Yo reaccioné instintivamente, vi su cara pálida y supe que algo iba mal. ¿Qué pasa? Te veo muy mal. ¿Quieres que te traiga agua caliente? Se me escapó de manera automática. Valeria se sujetó la zona del pecho, pero yo vi que estaba más abajo, cerca del estómago. ¿Gastritis? Ella tenía la costumbre de llegar por la mañana sin comer nada y solo tomar café caliente. Un cuerpo normal no aguanta eso. Me apresuré a traerle un vaso de agua caliente. ¿De verdad, por qué te empeñas en aguantar sola? Por la mañana come algo. No estés con el estómago vacío. Si te enfermas, ni siquiera tendrás a alguien que te cuide. No merece la pena. Lo dije en voz baja. Su terquedad era evidente. No quería que nadie la cuidara, pero aún así, yo quería poder ser ese alguien, aunque fuera solo como amigo. Vete. Estoy bien. Es algo viejo. Lo arrastro desde niña. Cuando me da, me duele el estómago. Ya estoy acostumbrada. Tengo medicinas en el bolso, luego me las tomo. No te preocupes. Dijo eso, guardó la expresión y quiso seguir trabajando. Yo, sin pensarlo, le agarré la mano y le hablé en serio. Si no estás bien, no trabajes. Descansa. Valeria se soltó, molesta. ¿Y tú quién eres? ¿Con qué derecho me dices eso? Ocúpate de lo tuyo. No te metas. Luego me tomo la medicina y se me pasa. Me empujó hacia la puerta. Desde allí la vi, estaba tan pálida que daba miedo. Seguro que se le acabaron las pastillas, pensé. Si tuviera, ya se las habría tomado. Como no tenía nada urgente, salí de la comisaría y corrí a la farmacia más cercana. No podía verla así. Hola. Quiero algo para el dolor de estómago. ¿Qué síntomas tiene? Le describí al médico como la había visto y me recetó medicación. Volví a toda prisa y entré con el paquete. Se lo ofrecí a Nora. Te he comprado medicinas para el estómago. Aquí tienes agua caliente, ya está menos caliente. Tómalo. Sé que me odias por lo de la otra vez, pero no te castigues así.
Tómatelo primero y lo demás lo hablamos después. Valeria no dijo nada. Solo aceptó las pastillas. Cuando las tomó, por fin murmuró un gracias. Parecía que le costaba admitirlo, yo tampoco insistí. A veces, pensé, sería mejor que una mujer fuera un poco más suave. Ser demasiado fuerte, demasiado dura, es como disfrazarse de erizo, cualquiera que te toque, se pincha. Y solo duele. Al pensar en todo eso, no conseguía quitarme el mal sabor de la boca. Después de tomarse el medicamento, Valeria estaba mucho mejor, y yo ya no tenía ninguna excusa para seguir allí. Hoy descansa un poco. Si te da reparo, subo a hablar con el comisario y te cubro. ¿Las mujeres, no sois todas así de pudorosas? Dije, algo cohibido. Valeria rechazó mi propuesta. Dejó el vaso de agua caliente y respondió con seriedad. Gracias, pero no hace falta. Ya estoy mucho mejor y puedo seguir trabajando. Aún no hemos identificado a las víctimas ni la causa de muerte. ¿Cómo voy a irme a descansar? No pidas permiso por mí. Aprecio el gesto. Pero tampoco es que el caso sea tan urgente como para tener que quemarnos ahora mismo. Ni siquiera sabemos quiénes son. Descansa un rato, 1 o 2 días no van a cambiar nada, ¿no? Valeria me miró raro, como si no entendiera por qué insistía. Yo bajé la expresión despacio y fingí que no pasaba nada. No podía decirle lo que de verdad pensaba. Yo no era de los que se confesaban con facilidad a ninguna mujer. Valeria se quedó un momento quieta, y entonces dejó el vaso, volvió a la mesa de autopsias y se puso a examinar los restos, como si la mujer pálida de dolor de hace un rato no hubiera existido. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, tampoco creería que alguien puede cambiar así de rostro en un instante. En realidad, aquellos dos cuerpos tenían muchas similitudes. Las marcas y el desgaste sugerían que ambas habían pasado mucho tiempo en un entorno de oficina. Si alguien viviera de vacaciones o en casa, los talones no estarían abrasados así por unos tacones. Aún así, Valeria quería más. Esa pista era demasiado común, podía ser una simple coincidencia. Necesitaba algo más sólido, algo que cerrara el círculo. Lo de los tacones, por sí solo, era apenas una lógica básica. Yo estaba dividido, preocupado por el avance del caso y por su enfermedad. Una mujer que se empeñaba en aguantar delante de mí no era fortaleza, era orgullo, y también una forma de marcar distancia. No lo entendía. ¿De verdad seguía guardándome rencor solo por lo de la otra vez? Quizá era una razón. Quizá había otras que yo ni veía. En ese momento entró Gabriel. Acabo de conseguir algunos expedientes de administración, pero ninguna de las mujeres desaparecidas coincide con estos dos casos. Parece que tendremos que seguir buscando, dijo, con gravedad. Valeria ni se inmutó, era exactamente lo que esperaba. Con o sin apoyo de administración, ella ya sabía que la respuesta sería esa. Lo normal. Con un cadáver decapitado, todo se volvía un infierno. Pero si administración cooperaba bien, tarde o temprano podríamos acotar identidad y causa de muerte. Valeria tomó el bisturí y empezó a examinar los huesos. Uno de aquellos esqueletos pertenecía a la víctima sin cabeza de antes. La descomposición había sido brutal, ya no quedaba nada más que blanco, limpio y seco. Al ver el esqueleto sin cabeza, Valeria se quedó en silencio. ¿Entonces por dónde empezamos?, murmuró. A simple vista no hay nada raro. A mí también me parecía casi imposible. Gabriel soltó un suspiro. Tranquila. Si hacemos el trabajo con rigor, algo saldrá. Enciende la luz. Voy a revisar estos huesos a fondo, a ver si aparece algún detalle. Valeria pidió que encendieran el foco grande. La luz estalló sobre el esqueleto. Yo, de pie a un lado, sentí un escalofrío. No era forense, solo era policía. Y a estas cosas no estaba acostumbrado. Fuera de las marcas en los pies, era difícil rascar algo. He estado media vida con la lupa, dijo Gabriel, todavía con dudas. Los detalles cuestan, pero ya sabes lo que se dice, los detalles lo son todo. Valeria asintió.
Los dos se inclinaron sobre los huesos, concentrados. Yo, a su lado, era aire. Me sentí tan incómodo que no sabía dónde meterme. Tras pensarlo un segundo, carraspeé, a propósito, para que notaran que seguía allí. Valeria me miró por instinto. Yo dejé la medicación sobre la mesa. Valeria, acuérdate de tomarte las pastillas. Mejor después de comer. Y esta noche, cena. Cuídate. Dicho eso, me di la vuelta y me fui, sin ver la expresión de Nora en ese momento. El agente Ethan está pillado por ti, y comentó Gabriel, como si fuera obvio. Y tú aquí eres una diosa, hay media comisaría haciendo cola. Valeria lo fulminó con la mirada y respondió, sin emoción. ¿Y qué? Deja de montar espectáculo y trabaja. Aún tenemos que encontrar pistas. Gabriel sonrió y volvió a la lupa. Ambas víctimas tenían una edad ósea similar, entre los 20 y menos de 30. El desgaste era comparable. Los huesos estaban sorprendentemente íntegros, sin marcas extrañas. Eso significaba que, antes de morir, apenas hubo forcejeo. Con esa base, ¿podía Valeria atreverse a pensar que el asesino era alguien cercano? Pero eso, como forense, no era exactamente su campo. Aún así, si no había señales externas, era posible que hubiera sido alguien conocido, y que la forma de matarlas no dejara rastro en el esqueleto. Con tan poco, no podíamos fijar con precisión ni el momento de la muerte ni la causa. Era frustrante. 2 cadáveres casi sin huellas, para cualquiera, un callejón sin salida. Y lo peor, en ambos esqueletos apenas había lesiones. Eso sugería una muerte fácil. O el asesino era demasiado fuerte y atacó cuando ellas no sospechaban, o ellas lo conocían y no se defendieron. Mira estos huesos, dijo Valeria, pensativa. Los he revisado 1000 veces y no hay nada fuera de lugar. Parece que no íbamos mal encaminados. Se quitó los guantes y dejó escapar un suspiro, cansada. Cuando no hay marcas, lo difícil no es mirar, es no tener de dónde agarrarse. No podías reconstruir el estado final de la víctima ni el motivo exacto del fallecimiento. Después llevó el informe a la sala de reuniones. El equipo 1 y el equipo 2 se unieron en un grupo especial y desplegaron una batería de investigaciones. Estas son las pistas que Forense tiene ahora mismo. Lo que venga después, depende de vosotros. Valeria se recompuso, seria. Lo que pasara a partir de ahí no estaba en sus manos. Ella solo era una forense más. Entonces, gracias, Valeria, dijo Adrián, con tono firme. Administración y nosotros nos encargamos del resto. Tú no te preocupes. Si necesitamos algo, te llamaremos. Cuando Adrián se ponía serio, era serio de verdad. Valeria respondió con un leve de acuerdo y pasó a mi lado. Yo le había comprado medicación hacía nada. ¿Por qué seguía tratándome con esa frialdad? No entendía en qué la había ofendido exactamente. ¿De verdad era solo por aquello? Las pistas que nos dieron eran casi como nada. Aún así, Adrián las amplió en la pantalla para que todos las viéramos. Cuando aparecieron las imágenes completas de los 2 esqueletos, se nos quedó la cara a todos. El caso ya era complicado, creíamos que Forense traería un avance, y, en cambio, estábamos más atascados. Jefe, si estamos así, este caso no tiene por dónde cogerse. ¿Y si lo pasamos a la unidad superior? Dijo Bruno, en voz baja. Llevamos demasiado tiempo sin resultados. Si seguimos igual, aunque el comisario no diga nada, cuando baje alguien de arriba, no vamos a poder justificar nada. Yo vi la rigidez en el rostro de Adrián. Estaba apretado por dentro. El comisario nos presionaba a diario para acelerar, pero ¿cómo ibas a correr sin pistas? No os precipitéis. Todavía no hemos llegado al final. Aún tenemos margen. No pongáis esa cara de funeral. Adrián intentó animarnos, buscando al menos un buen cierre. Pero nadie levantaba el ánimo. Sin pistas, las palabras eran humo. Todos queríamos la verdad, y el caso nos devolvía silencio. Jefe, confiamos en ti, insistió Bruno, pero ahora mismo no tenemos nada. Es imposible resolverlo rápido.
¿Y si al final nos recortan el bonus, qué? Todos sabemos lo difícil que es esto. Adrián entendía la gravedad. Tranquilos. No voy a dejar que nadie pase hambre. Y, además, somos policías. Investigar es nuestro deber. Dejad de poner esa cara. Luego alzó la vista, despacio. No existe un caso que venga con todas las pistas escritas en la frente. ¿Qué pasa? ¿Que si no hay pistas nos vamos a rendir? ¿Vamos a esperar a que nos echen a todos? No. Necesito que os espabiléis. Somos policía. Esto es lo que hacemos. Recuerdo un caso de hace años, de mi mentor. Duró 6 años sin resolverse. No se rindieron. Y al final atraparon al culpable. Eso es lo que significa, insistir hasta lograrlo. Tras esas palabras, las expresiones cambiaron una por una. No sabía qué pensaban exactamente. Quizás solo estaban agotados, noches en vela, madrugones, casi sin dormir. Bien. Mirad esto. Adrián señaló la pantalla grande, donde se veían las fotos nítidas de los esqueletos, tomadas por forense. Jefe, ¿por dónde empezamos? Esto es un laberinto, masculló Bruno. Te creo, pero sin avance no podemos tener a todos aquí perdiendo el tiempo. Adrián endureció aún más la mirada. ¿No os lo acabo de decir? Si todo fuera sencillo, ¿existirían los criminales? Nuestro trabajo es atraparlos. A veces sale una pista pequeña. Necesitáis ampliar el radio y revisar desaparecidos a mayor escala. Y hacerlo rápido. Encontramos los 2 casos con 2 días de diferencia, y hay una probabilidad alta de que aparezca un tercer cuerpo. Para evitar más víctimas, tenemos que resolver esto primero. Quiero que todos aportéis. Somos un equipo. Cuando terminó, su voz dejó el aire tensado y, aún así, noté que la gente volvía a enderezarse. Los cuerpos no mostraban señales claras, ni siquiera marcas de golpes. Los huesos estaban limpios. Como la carne ya se había descompuesto, no podíamos buscar nada en tejido. Por eso Forense había preparado los restos hasta dejarlos en forma de esqueleto. Pensamos que los huesos revelarían detalles finos. Pero estaban tan impecables que no decían nada. Solo nos habían hecho perder más tiempo. Jefe, lo encontré. En ese instante, Bruno irrumpió con una noticia. Hace 15 días desapareció una mujer llamada Maya, 28 años, de fuera, empleada de oficina en una empresa estatal. Desapareció sin explicación y no había noticias de ella. Bruno había dado con el rastro y se había traído el expediente corriendo. Al oírlo, todos nos enderezamos. Si por fin había algo, era un milagro. Envíame el archivo a mi correo, ahora, ordenó Adrián. Se le notaba la esperanza. Resolver el caso cuanto antes sería un alivio para todos. Poco después, Adrián tenía el expediente de Maya. Todo encajaba con la víctima sin cabeza, edad, perfil, contexto. Solo faltaba la cabeza. Con eso podrían reconstruir rasgos y habría un 70% de posibilidades de confirmar la identidad. A simple vista, encajaba demasiado bien, recién llegada, sin amistades cercanas, en un trabajo discreto, desapareció y nadie denunció, venía de fuera, casi no hablaba con su familia. Por eso nadie se movió durante tanto tiempo. Bruno también se sorprendió. Creía que esto se alargaría eternamente, y de repente, una pista aparecía sin esfuerzo. A veces, lo que no encuentras después de gastar suelas, te cae encima cuando menos lo esperas. Y sí, parecía encajar, pero aún faltaban pruebas directas. Ide a investigar a Maya. Quiero todo lo que podáis sacar y lo quiero ya, dijo Adrián, con firmeza. Es lo más importante ahora. Entendido. Con el expediente en mano, Bruno, Nora y yo fuimos directos a la empresa donde trabajaba. ¿A quién buscan?, preguntó la recepcionista, desconcertada. ¿Ustedes son policía? Hola. Venimos por el expediente de Maya, dijo Nora, sin rodeos, mostrando la placa. La recepcionista no tuvo margen para discutir y nos condujo hacia la sala de descanso. Maya lleva 15 días sin venir.
Sus cosas están en su taquilla. Aquí cada empleado tiene una. Íbamos a tirar todos y seguía sin aparecer y no respondía. Al oírla, me picó la curiosidad. 15 días y ni se les pasó por la cabeza llamar a la policía. ¿Y si le pasó algo? ¿Actúan como si nada? Su manera de tratar a la gente me intriga, la verdad. La recepcionista apretó los labios. En este sector es normal. Hay quien no aguanta y se va a otra empresa sin avisar, ni siquiera deja una renuncia. ¿Qué hacemos nosotros? Y además, ¿cómo íbamos a saber si le pasó algo? Maya lleva 15 días desaparecida y es muy posible que esté muerta, dijo Nora, tranquila. Si ha ocurrido algo, su empresa no se libra de responsabilidad. Así de simple. ¿Qué? Imposible. Pero si estaba bien. No me asusten. La recepcionista se quedó helada. Hasta ayer esa mujer trabajaba allí. Oír algo así era demasiado. Por eso tiene que colaborar, siguió Nora. Si no, su empresa se convierte en cómplice indirecto. Una empleada desaparece 15 días, ustedes no denuncian y siguen trabajando como si nada. Gente así no se ve todos los días. Nora tomó la llave que la recepcionista le dio y abrió la taquilla de Maya. Dentro había ropa, algunos libros y un bolso de repuesto. Típico, muchas mujeres guardan uno en la oficina. Para clientes, un bolso más formal, para el día a día, algo más sencillo. Ese bolso era de Maya. Yo recordaba haberlo visto antes. Con su deuda de tarjetas, con cobradores encima, aún así, compraba marcas. Ese bolso era caro. Incluso con descuento, costaría 7 u 8 mil. No entendía ese mundo, pero con un sueldo de poco más de 2.000 al mes, no tenía sentido que se gastara 7 u 8 mil en un bolso. La duda se me clavó en los ojos. El consumo moderno daba miedo. Sin control, Maya se convirtió en esclava del crédito. Todos pensábamos que tendría a alguien que la mantenía. Y no, era deuda, pura deuda. Después dejó de venir y creímos que, al ver a los cobradores rondando, se había escondido o se había fugado. Y, al final, había sido esto. La recepcionista bajó la voz, incómoda. Lo siento, de verdad. No fue que no quisiéramos denunciar. Pero con la situación de Maya, creímos que le daba vergüenza volver. Íbamos a tirar sus cosas a fin de mes. Y entonces han venido ustedes. Nora la miró de lado y abrió el bolso. Dentro había papeles por todas partes, la mayoría eran avisos de deuda del banco. Nora me los pasó, con verlos una vez lo entendí. La recepcionista no mentía, Maya debía muchísimo y la estaban persiguiendo. ¿Podemos llevarnos esto?, preguntó Nora. La recepcionista asintió deprisa. Solo quería que aquello no salpicara a la empresa. Llévenselo, por favor. Mejor así. Nora pareció pensar en algo más. Una cosa. ¿Cuánto sabían de Maya? Denos detalles, lo que sea. Claro. La recepcionista seguía impresionada. Si hubiera sabido que desaparecida podía significar muerta, habría llamado a la policía desde el primer día. Por ella supimos más, Maya gastaba sin freno. Con un sueldo de poco más de 2.000, su consumo mensual superaba los 10.000. Cuando ya no pudo sostenerlo, abrió muchas tarjetas, en cada una debía decenas de miles. Sumó préstamos a amigos y a plataformas de crédito. En total, rondaba el 1.000.000. Y aún así no paró. Pedía una cosa para tapar otra. Nunca pagaba el principal. Hasta que explotó todo. La perseguían por todas partes. Y en ese tiempo, repetía que quería suicidarse. Tenía una mejor amiga, creo que se llama Dana. Vayan a verla. Antes vivían juntas. Con esa pista, fuimos directos a buscar a Dana. Había sido su compañera de piso, era quien más la conocía. Las dos habían llegado juntas desde la misma ciudad para abrirse camino. Cuando encontramos a Dana, parecía recién llegada del trabajo al apartamento. Al vernos, se quedó sorprendida, sin reaccionar. «Maya, ¿le ha pasado algo?»,
Preguntó, con inquietud. ¿Durante el tiempo que desapareció, recibiste noticias de ella? ¿Te contactó? Pregunté. A esas alturas, casi dábamos por hecho que la fallecida era Maya. Dana negó con la cabeza. No lo sé. En esos días me escribió. Me dijo que no podía más, que las tarjetas la estaban asfixiando, que quería tirarse desde un edificio. Yo intenté calmarla todo el tiempo. ¿Tienes el chat? ¿De qué fechas estamos hablando? Insistí. Es material importante. Sí. Se los enseño ahora. Me dio mala espina y guardé todo. Dana abrió la conversación de hace 15 días. Eran mensajes y más mensajes, quejas sobre deudas, sobre no poder respirar, sobre sentirse acorralada. Y, más de una vez, repetía lo mismo, que quería suicidarse, que no intentáramos detenerla.